Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie antes de empezar a meditar en la palabra del Señor y vamos a orarle a Él que nos dé su palabra. Digamos, Padre, Señor, venimos delante de ti, Señor, humillados, Señor, a pedirte tu favor, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Señor, que aquellos, Señor, que han venido hoy y que quizás, Señor, no te conocen como su Salvador, en el nombre de Jesús, revela a través de tu Espíritu Santo tu bendita palabra, tu gracia, y dale, Señor Jesús, la oportunidad a mis amigos de poderte conocer, Señor, como su Kyrios en sus vidas, Señor. Padre, te pido que, Señor, abras nuestra mente, que nos ayude, Señor, a entender tu palabra como tú deseas que lo hagamos. Y que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto, Padre, a amar, Señor Jesús, las verdades que tú nos enseñes. Padre, habla tú, Señor. Guía a tu servidor, Padre, en la predicación de la palabra. Y que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio de nosotros, revelándonos tu verdad, Señor, tus palabras. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén, Señor, y amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 21. Hechos, capítulo 21. Vamos a leer desde el verso 17 en adelante. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, este día finalizamos también, así como el domingo pasado se finalizó la serie de Juan, este domingo vamos a finalizar la serie de Hechos, la serie que hemos estado dando como nuestra guía misionera, referente para todas estas temáticas que hemos estado tratando. En este punto estamos, hermanos, en uno de los capítulos que a criterio personal es uno de los más determinantes en el ministerio de Pablo. En lo que sigue de la obra misionera de Pablo hacia los gentiles. Aquí en el versículo 21, hermanos, encontramos que Pablo se encuentra ya con los creyentes en Jerusalén, creyentes judíos. Él había sido
ya había pasado desde el Pentecostés anterior, hace 5 años ya, desde donde estamos leyendo, había estado fuera de Jerusalén. Pues su intención ya para este momento era llegar hasta Jerusalén. Y hubo una serie de sucesos que estuvimos viendo los domingos anteriores, que le decían a Pablo de alguna manera que el camino que estaba llevando era de continuo, malestar para él, o de continuo prisiones y aflicciones. Pero Pablo sabía lo que debía de hacer. Pablo tenía ya conocimiento por el Espíritu hasta dónde había de llegar. Pues aquí, hermanos, para dar un breve resumen de lo que va a acontecer después de este capítulo que vamos a estudiar hoy, Pablo es apresado, hermanos, en Jerusalén. Es llevado por distintos lugares, a distintos juicios con distintos políticos romanos. Él es enjuiciado de alguna manera como un romano, pero también como un traidor judío. En muchas ocasiones también lo golpearon sus hermanos judíos, lo sacaron de donde estaba y buscaban matarle cada vez que se los pedían a las autoridades romanas. Pablo pasó distintas adversidades después de haber sido apresado en Jerusalén. Por ejemplo, tenemos que Pablo naufragó. Durante el naufragio también el Señor lo utilizó. Lo llevó a una isla donde sanó a muchos enfermos, predicó la palabra y hubieron muchos convertidos. Pablo logra llegar, hermanos, hasta Roma, porque él había pedido que su caso lo viera el César y no lo vieran más autoridades menores, digamos así, en las provincias judías. Pablo logra llegar hasta Roma y es ahí donde a él prácticamente se le deja libre de alguna manera, porque los cargos de los cuales los judíos lo acusaban no eran causa para los romanos como para matarle o apresarle. Bueno, entonces tenemos ya a Pablo en este lugar, en Roma, predicando a las iglesias ya de manera continua y tranquila. Así termina Hechos, hermanos. Así termina Hechos. No así la vida de Pablo, el ministerio. Ahora quiero que veamos el capítulo 21 y que meditemos en algunas cosas que el capítulo 21 tiene que decirnos. El tema, yo lo titulé hoy, la unidad de la iglesia, lo que realmente importa. En el capítulo 21, hermanos, Pablo llega hasta Jerusalén después de su despedida muy emotiva en Mileto. No sé si recuerdan la lección anterior en el capítulo 20, podemos ver que él iba apresurado hacia Jerusalén porque él quería llegar antes de Pentecostés. Él llevaba algo a Jerusalén. No sé si alguien recuerda qué era lo que Pablo llevaba hacia Jerusalén. Él llevaba un encargo. Eran unas ofrendas que él había andado recolectando en todas las iglesias gentiles para ayudar a los pobres y a las viudas en Jerusalén. En alguna ocasión Pablo se conoció con Pedro y otros apóstoles. Ellos se reunieron y Pablo dice en Gálatas, que los apóstoles con quienes se había reunido y había platicado no le habían enseñado nada nuevo. Recuérdense que Pablo no estuvo al lado personalmente de Jesucristo. A él se le fue revelado el evangelio de manera sobrenatural. Pero Pablo en este punto dice, no me dijeron nada nuevo. Lo único nuevo que me dijeron los hermanos de Jerusalén fue que les ayude con los pobres y las viudas. Y él dice, y de esto me voy a encargar minuciosamente, lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Pues aquí encontramos a Pablo ya ocupándose de los pobres y las viudas de Jerusalén. Pablo llevaba una ofrenda después de haberse despedido en Mileto de muchos líderes religiosos. El tema de hoy, hermanos, me parece muy conveniente para finalizar esta serie misionera que hemos estado dando,
ya que estamos en las vísperas de Año Nuevo y podemos hacer especial énfasis en la importancia de algo de mucha importancia para la Iglesia de Cristo, que es la unidad. A lo largo de todos los hechos, encontramos a Pablo, el mejor, por no decir uno de los mejores también, ejemplos de misionero, procurando en todo momento un solo fin, un fin importantísimo para él, aún más que su propia vida. Él mismo lo dijo en Hechos 21, en Hechos capítulo 20, versículo 21, que él estaba determinado por el Espíritu Santo a predicar la palabra tanto a judíos como a gentiles, y que no le importaba las dificultades o las vicisitudes que él debía de pasar, porque estaba dispuesto a llegar hasta la muerte, pero predicar la palabra del Señor. Él estaba dispuesto a predicar el arrepentimiento y la salvación, la fe en Cristo a los judíos y a los gentiles. Detengámonos un momento aquí. Sabemos que Pablo fue designado a la predicación de los gentiles, ¿verdad, hermanos? Ustedes ya sabían eso. En Hechos 9, 15, 16, escuchen lo que dice el Señor. Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿A quién le dice eso? A Bernabé. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto le fue revelado a Bernabé, porque él no quería ir a hablarle de Cristo a Pablo. Lo que él pensaba era que Pablo lo iba a matar, que le iba a hacer algo, porque él ya era muy conocido entre todos los del camino, que él era cruel con los hermanos, era muy cruel. Hemos pensado, hermanos, o nos hace pensar esto en las implicancias que tiene en predicar un mismo mensaje a dos culturas diferentes, con todos sus aspectos sociales, políticos y religiosos. Hermano o hermana, podría pensar lo que puede pasar el predicar un mensaje, cuáles implicancias tendría para Pablo predicarle tanto a judíos como a gentiles. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? No es una tarea fácil, hermanos, predicarle a dos culturas diferentes. No fue para Pablo ni es para nosotros hoy en día fácil. Sin duda, aún como familia de Cristo somos diferentes. Incluso dentro de la misma iglesia somos muy diferentes de nuestros hermanos en África, de nuestros hermanos en Suecia, en Brasil, en Afganistán, en Canadá, incluso aquí cerca, en Honduras. Somos muy diferentes, hermanos. No somos iguales en todas partes. La iglesia de Cristo es muy variada. Imagínense ahora, si la iglesia de Cristo tiene diferencias culturales, ¿cómo no va a ser entre las personas no creyentes? Imaginémonos lo difícil que es predicar ahí. Veamos qué fue a lo que Pablo se aferró, cuál fue la motivación mayor, como les decía, de Pablo en lo que se refiere a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Qué era lo que realmente movía a Pablo a hacer lo que va a hacer en los versículos que acabamos de leer? Veamos del versículo 17 al 20. Tenemos a Pablo siendo recibido con mucho gozo por los hermanos en Jerusalén. Él había llegado a la casa de algunos discípulos, le habían recibido muy bien, quizá había pasado algunos días comiendo con ellos, disfrutando un poco del lugar. Santiago o Jacobo, en algunas versiones dice Santiago, estaba con los ancianos, en otras versiones dice que Jacobo, en la Reina Valera dice así. Estaba al frente de la obra en Jerusalén, hermanos. Él junto a los ancianos eran líderes religiosos y ellos reciben a Pablo en este lugar. Bueno, pues Pablo les expone el ministerio que ha llevado a cabo en las tierras de los gentiles.
lo que es motivo de dar gloria entre ellos. Si se fijan, dice de que cuando lo escucharon, todo lo que él había dicho, las cosas que él había mencionado que habían pasado en las tierras gentiles, ellos dieron la gloria al Señor. Ellos se gozaron por lo que Pablo les estaba contando. Pero inmediatamente le hacen ver algo y le dicen: Pablo, ¿ya viste lo que pasa aquí? Hay millares, dice, de judíos que son creyentes y que son celosos a la ley. Algo importante que debemos destacar de estos judíos creyentes es que para ellos el camino, hermanos, era una especie de continuidad de la ley. Para los judíos de aquel entonces, el evangelio de Cristo, o el camino, como se le conocía en ese momento, era eso. Por eso justamente se le dijo el camino, porque creían de que era algo adicional a la ley o complementario a la ley de Moisés. Creían de que estaba la ley de Moisés y para continuar ahora debían de creer en el camino, pero no debían de dejar la ley. Era una continuidad para ellos, la ley. ¿Ven la diferencia? Pablo les predicaba a los gentiles que la ley ya había sido cumplida, que ya había terminado todo estas costumbres, estos rituales. A los gentiles eso era lo que les predicaba. Pero los judíos, sus hermanos judíos en Jerusalén, Pedro, por ejemplo, habían seguido predicando la ley también. Ellos entendían que el camino nada más era el complemento que había llegado para la ley. Bien, esto nos da una vista más amplia del contexto en el que Pablo, hermanos, estaba yendo a dar sus reportes y las ofrendas que les dije que había llevado. La iglesia en Jerusalén aún guardaban todos sus rituales, las costumbres religiosas de la ley, costumbres que Pablo en muchas ocasiones, por no decir en todas, a los gentiles. Y ojo, pongamos atención aquí. A los gentiles, Pablo ya les había dicho que ellos eran libres de esas prácticas. No así a los judíos. Esto es importante. Les había dicho que la circuncisión era, ¿de dónde? En realidad era del corazón. Que los sacrificios no eran más importantes que la obediencia. Al revés. Les había dicho de que ya había pasado esa parte de hacer altares, de ofrecer sacrificios, y que ahora lo que debían de ofrecer realmente eran sus cuerpos en sacrificio al Señor, sus voluntades. Pablo eso era lo que les predicaba a los gentiles. Bien, ahora que entendemos el contexto en el cual Pablo ha llegado a predicar, o al menos a llevar su reporte a Jerusalén, hoy que entendemos a qué lugar realmente es que él llegó a llevar el mensaje, y estos hermanos, veamos lo que dice el versículo 21 y 22. Ahí hay un problema. Dice así: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. En realidad, hermanos, esto es una mentira. Es un rumor o un chambre, como lo conocemos nosotros, vaya. Nosotros ahora decimos, ya se esparció un chambre de tal cosa, decimos. Pues esto era, hermanos, lo que se había esparcido dentro de la iglesia de Jerusalén, un chambre. ¿Y por qué? Bueno, habían unos judíos que habían exagerado y malentendido las predicaciones de Pablo. Los judíos que estaban entre los gentiles habían escuchado que Pablo les decía esto, que ya no debían de circuncidarse, que ya no debían de someterse a esto, porque ellos eran libres de la ley, porque Cristo los había hecho libres en espíritu. Y en una ocasión les dijo a los Gálatas, les dijo: hermanos, ¿por qué ustedes
han hecho las cosas al revés. ¿Por qué si ya empezaron a ser justificados a través del Espíritu, por qué hoy quieren ser justificados a través de la carne? ¿Por qué hacen al revés las cosas? Les dijo eso, ustedes no tienen que hacerlo. Más bien Él les quería exponer, ustedes no necesitan circuncisión, no necesitan sacrificio ni nada, porque Cristo vino por eso, para hacerlos libres de todo eso. Ellos no habían entendido tampoco eso. Y algunos judaizantes los habían echado al carril, como decimos. Entonces, los judíos que habían estado entre esos gentiles habían llegado a Jerusalén y habían empezado a esparcir esos rumores, a decir, Pablo anda por allá y les predica a los hermanos judíos. Ya ven, no es a los gentiles, sino más bien es a los hermanos judíos entre los gentiles que deben de apostatar contra la ley de Moisés, que no deben de circuncidar a sus hijos. Es un rumor, un chambre, una exageración de lo que realmente Pablo había dicho. Este era el verdadero problema, hermanos, las mentiras exageradas por parte de algunos en la iglesia. Ese era el verdadero problema. El problema no era en realidad el punto teológico de Pablo. No era eso, hermanos. El problema eran los chambres, era el rumor que se había esparcido. Pablo nunca enseñó, hermanos, a los judíos a no seguir la ley. Y yo le pido a ustedes que me muestren un versículo bíblico, si así ustedes lo han entendido, que Pablo le haya dicho a los judíos, dejen de hacer lo que están haciendo. En ningún momento Pablo hizo eso. Y aún teniendo base en la ley, fíjense en Jeremías 4:4, búsquenlo si gustan. Jeremías 4:4. Dice así, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio ¿de dónde? De vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Ya en la ley estaba dicho esto. ¿Cuál era la circuncisión que verdaderamente le importaba al Señor? A Dios. Era la del corazón, hermanos. Pero Pablo, aún teniendo base en la ley como para decirle a sus hermanos judíos, no, hermanos, ustedes ya tienen que dejar esto atrás, ya no lo hagan. Pablo respetaba las costumbres de ellos. Pablo se sometía también a las costumbres de ellos. No, hermanos, porque él estuviera entre, quizás si hago la ley, quizás el Señor esté contento, o quizás si no la hago, quizás también. No es eso, hermanos, no se vayan a equivocar. En un versículo, ya se los voy a mencionar, Pablo le dice a Pedro y a Bernabé hipócritas. Es bien fuerte, le llama la atención y les dice, ustedes son hipócritas, porque van donde los judíos y se abstienen de comer tales cosas, pero si van donde los gentiles, comen de todo. ¿Qué son? ¿O son o no son? Pablo les estaba queriendo enseñar algo en realidad y nos puede enseñar algo a nosotros. Veamos más adelante eso. Pero no fue así. Más bien, el interés de Pablo estaba con los gentiles. Él enseñó, si gustan, abran sus Biblias, hermanos, porque la vamos a ocupar mucho ahorita. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Miren las enseñanzas de Pablo a los gentiles. Decía, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Ven la postura de Pablo, hermanos? Pablo no estaba interesado en enseñarle a las personas, no se circunciden, o sí, circuncídense. No, hermanos. Él les estaba enseñando en realidad
que lo verdaderamente valioso para el Señor era la fe. No eran acciones que podamos hacer o dejar de hacer. Esto era lo que Pablo enseñaba. En Romanos 3:30 también, hermanos, búsquenlo. Les dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahí está, hermanos. El apóstol Pablo expone bien qué es lo que él se está refiriendo. Él no tenía ningún problema, hermanos, en ver que habían hermanos de él que cuidaban la ley. No tenía ningún problema con eso. El problema en realidad radicaba cuando los hermanos judíos querían judaizar a otros que no eran judíos ni de nacimiento. El problema para él era ver de que un hermano le intentaba decir a otro, no, es que usted tiene que cumplir este y este y este y este paso, porque así usted va a ser un verdadero hijo de Dios. Ese era el verdadero problema de él. El interés de Pablo no estaba en convencer a judíos de no seguir la ley, más bien de demostrar que ya había sido cumplida en Cristo. El respeto por las costumbres de un pueblo que por cientos, si no miles de años, hermanos, fue llevado de un lado a otro en cautiverio, en esclavitud. Pablo sabía que no podía tomar a la ligera eso. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, si nosotros fuéramos un pueblo parecido a Israel? Que pasamos cientos de años en esclavitud, llevados de un lado a otro, siendo esclavos, que nunca se nos dejó ser un pueblo independiente, creer en lo que nosotros creíamos. ¿Cómo se sentiría que después vinieran y le dijeran, no, todo lo que usted, toda su historia no vale nada? Imagínense, historia que el Dios mismo, el Dios creador, durante todo el trayecto de esa historia, durante toda su esclavitud, les había enseñado muchas de esas tradiciones a través de varones, de hombres. Imagínense ustedes que Pablo se hubiera tomado a la ligera todo eso, todos esos miles, esos cientos de años y decirles, no, hermanos, eso ya déjenlo ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos de ellos, sus padres, sus abuelos, les habían enseñado esas tradiciones que de alguna manera, a través de ellas, ellos buscaban adorar al Señor, buscaban obedecer a Él. Es algo muy difícil, hermanos, entender esto para nosotros que somos occidentales, que no tenemos una historia como la historia de Israel. Para nosotros, cuando leemos que los israelitas se circuncidaban, que los judíos tenían y estas costumbres, nosotros decimos, sí, gente loca, ¿verdad? Gente que no sabe apreciar lo que el Señor Jesucristo hizo. Sí, eso lo decimos porque somos occidentales, porque no somos de ese país, porque no somos de ese linaje. Por eso pensamos así de fácil nosotros y creemos así. Leamos Gálatas 2, 7 y 8, hermanos. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Vean, aquí habían dos posturas, hermanos. Dos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Quién era el que había actuado en Pedro y en Pablo? Cristo, hermano, la justificación de él. Hermano Kevin, pero ¿cómo es que Pedro y Pablo predicaban dos cosas diferentes? Momento, no eran dos cosas distintas. No eran dos cosas diferentes o que se estaban llevando la contraria entre ellos. Claramente había una diferencia en la predicación de estos
dos siervos de Cristo, pero no hubo contradicciones en ningún momento. No las hubo. Volviendo al punto, hermanos, las enseñanzas de Pablo habían sido mal expuestas por los judíos. Eran mentirosos y habían exagerado las cosas, habían esparcido rumores dentro de la iglesia. No realmente lo que Pablo había predicado, no era eso lo que ellos estaban diciendo. El problema en realidad no eran los puntos teológicos, hermanos, como les decía. Ya hemos visto que era conocimiento de todos que el ministerio de Pablo era con los gentiles. Aquí mismo acabamos de leer en Gálatas 2 que los hermanos habían designado a Pablo a ir a los gentiles porque le habían dicho que él tenía el ministerio para los de la incircuncisión. Y a Pedro lo habían mandado a los judíos, los de la circuncisión. Los hermanos sabían bien eso, habían entendido bien eso. Incluso ellos mismos estaban de acuerdo que los gentiles no fuesen parte de las costumbres de ellos. Miren el versículo 25 de Hechos 21. Ahí dice, estamos de acuerdo, dicen, que no participen de ello. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Ellos estaban conscientes también. Más bien el verdadero daño al cuerpo de Cristo, en realidad lo estaban haciendo esos rumores. La meta principal de Pablo, hermanos, entonces, ¿cuál era? ¿Por qué había llegado a Jerusalén entonces? Para él era la hermandad, hermanos, entre los hermanos judíos y gentiles. Su preocupación mayor era la unidad entre dos culturas diferentes en un mismo señorío, el de Cristo. Esa era la preocupación que él tenía. Por esta razón, Pablo llevaba ofrendas de las iglesias gentiles hacia las iglesias judías. ¿Para qué? Para que uno viera el interés por el otro. Los gentiles vieran de que a los hermanos judíos recibieron nuestra ofrenda. Así como son de celosos por la ley, gloria a Dios que han recibido nuestras ofrendas. Y los hermanos judíos dijeran, los hermanos gentiles se han congraciado con la necesidad de nuestros pobres y nuestras viudas y nos han mandado ofrenda. Gloria a Dios por eso. Debemos tener cuidado, hermanos, de caer también nosotros en extremismos parecidos. En la murmura dentro de la iglesia, debemos procurar la unidad de Cristo, el cuerpo de Cristo. Hermanos, esa unidad es sagrada y si no tenemos cuidado, corremos el peligro de que Dios mismo nos destruya. Leamos 1 Corintios 3:17. Creo que voy algo rápido, pero por ser varias citas bíblicas se las voy leyendo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno llegare a destruir el templo de Dios, ¿cuál templo, hermanos? Ustedes son el templo de Dios. Ustedes son la iglesia. Ustedes son el cuerpo de Cristo. A ustedes y por ustedes, por nosotros, Cristo se sacrificó y nos compró con su sangre. Entonces ahora nosotros pasamos a ser templo de Dios y dice, santo es. Y cuidadito el que toque ese templo y lo quiera destruir, porque lo va a destruir Dios. No sé usted, hermanos, pero a mí que me dijeran eso alguien, Dios te va a destruir. Tened cuidado. Para mí eso vale mucho y créanme de que no quisiera hacer algo para que el Señor me destruyera. Dice la palabra del Señor que Cristo les dijo, teman en realidad a quien puede destruir ¿el qué? El alma de ustedes. No le teman al que destruye el cuerpo, temanle al que destruye su alma. Porque hermanos, esta carne nada más vive un tiempito en esta tierra, es algo fugaz. Yo creo que los hermanos mayores aquí nos pueden decir que la vida ha sido rápida para ellos. Esto es un tiempecito. Entonces, en realidad, creo que lo que debemos valorar es lo que viene después de esto. A ese, el que nos puede destruir el alma, a ese debemos temer.
Hermanos, especialmente en estas fechas es fácil caer en contiendas y rumores, eh, en crear esas divisiones entre iglesias. Yo creo que ustedes a lo mejor ya pasaron alguna experiencia en que les dijeron, y en su iglesia celebran la Navidad. Ahí está un cartel bien grande que dice Feliz Navidad, dice, y hay unos regalos. Pero nosotros no tenemos árbol, pero hay iglesias que tienen su árbol, tienen sus luces. Para esta fecha es muy común, hermanos, que entre hermanos, entre cuerpo de Cristo, nos destruyamos, que hagamos rumores y que nos dividamos por puntos teológicos meramente, por doctrinas, por puntos de vista, por formas. En esta fecha es muy común eso, hermano. Y les voy a poner otros ejemplos. Quizás ustedes también les han dicho, hermana, yo no voy a su iglesia porque ahí no se ponen mantelina. Hermano, yo no voy a su iglesia porque yo no veo que los varones anden siempre con camisa manga larga y de botones. Creo que ya ahorita yo ando bien mal para algunos. Hermano, quizás ahí en su iglesia no bailan, ¿verdad? En mi iglesia se siente un gozo bastante ferviente y nosotros danzamos, pero en su iglesia no. Hermano, yo he visto que en la Santa Cena de ustedes dan jugo de uva. ¿Qué es eso, hermanos? El Señor enseñó que era vino, añejo, del pegón. Hermano, no, en su iglesia no es nada, hermanos. Hermano, en su iglesia los músicos a veces tocan con batería. En mi iglesia tocamos hasta con trompetas, hermano. Véngase para mi iglesia. Usted no está haciendo nada ahí donde está. ¿Ya han escuchado todo eso, hermanos? Yo sé que sí. Hermanos, a pesar de que todas las iglesias de Cristo tenemos diferencias, somos un solo cuerpo en Cristo. ¿Y saben qué, hermanos? Con esto, hermanos, no les estoy diciendo, hermano, siéntase incómodo aquí donde está usted, busque donde se adecúa mejor. No, hermano, le estoy diciendo, estése quieto donde Dios lo tiene, hermano. Y haga bien el trabajo donde Dios lo tiene. Y no haga rumores. No haga rumores porque eso no abona al cuerpo de Cristo. Eso no hace crecer el cuerpo de Jesucristo. Eso no abona en nada. Veamos el consejo que le dio Santiago o Jacobo del versículo 23 al 25 a Pablo. Hechos 21. Dice así: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Hermanos, probablemente el voto era un voto de nazareato. No se dice en realidad qué voto era. Hay algunos que creen de que era otro voto. Sea como sea, era un voto. Y muy probablemente era un voto de nazareato. ¿En qué consistía el voto de nazareato? Bueno, las personas, los hombres que hacían voto de nazareato, no se cortaban el cabello, no tomaban vino, no comían otra cantidad de comida, porque se habían consagrado al Señor y lo hacían durante un mes o más. Se consagraban al Señor y permanecían, buena parte del voto, permanecían dentro del templo, consagrándose a Dios y haciendo las tareas del templo. Habían 4 hombres así, hermanos, en la iglesia de Jerusalén. Le dicen a Pablo en el versículo 24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Con esos 4 hombres, hermanos,
que probablemente estaban cumpliendo su voto de nazareato, a Pablo le dice que pagara los gastos que debían hacerse al finalizar el voto. Ustedes saben cuáles son esos gastos. Y les pido ahorita a quienes tienen mente matemática que vayan haciendo un cálculo, más o menos cuánto era ese gasto. Escuchen lo que debían de hacer los que estaban haciendo voto al nazareato. Primero, debían al finalizar ofrecer un cordero de 1 año como ofrenda del pecado. Segundo, un carnero como ofrenda de paz. Una cesta de panes sin levadura, tortas de harina con aceite y una ofrenda de carne y bebida. Agregándole a esto, al finalizar debían de raparse su cabeza y quemar junto con todo lo demás su cabello. ¿Quién hizo ya un poco el cálculo de cuánto era que había que gastar? Por persona, hermano, por persona. A Pablo le dijeron 4. ¿Se recuerdan, hermanos, que Pablo llevaba una ofrenda a Jerusalén? Bueno, algunos estudiosos, eruditos de la Biblia, piensan de que Pablo pagó estos gastos de estos hombres con esa ofrenda que había recolectado de iglesias gentiles y que había llevado para los pobres, hermanos, de Jerusalén. Pagó esos gastos rituales. Posiblemente. Yo creo de que el gasto era bastante grande y por eso, hermanos, es considerado como un acto de humildad, de respeto hacia la ley, que alguien más pagara esos gastos por otra persona que estaba haciendo eso. Por esta razón los ancianos y Santiago pensaron que los demás judíos al ver esto iban a entender, Pablo está respetando la ley, Pablo está haciendo las cosas de manera correcta. Para ellos, hermanos, ¿qué era lo que estaba importando? Que si los chambres eran real o no, o estaba importando la unidad de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, el entendimiento real del evangelio, ¿qué era lo que les estaba importando a ellos? Bueno, en el versículo 25 Santiago pide a los gentiles 4 cosas. A ver, ¿qué es lo que les pide? Les dice que se aparten de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de carne de algún animal ahogado y de la fornicación, o sea, la inmoralidad sexual. 4 cosas. Y son las mismas 4 cosas que se le pedían a los prosélitos. ¿Saben qué es un prosélito? Bueno, un prosélito era un creyente no, como puede decirse, la palabra se me olvida, es como alguien que siente simpatía, un simpatizante a la ley. Bueno, habían personas en los pueblos gentiles que ellos veían que los judíos eran muy celosos de su Dios, de su ley. Y como en todos los tiempos, hermanos, han existido personas muy sensibles espiritualmente que ellos anhelan bastante de corazón, de verdad. Sienten el anhelo ser así, ser fervientes en lo que creen. Quizá algunos de nosotros decimos, ese hermano llora bastante cuando viene a cantar alabanzas. Yo no sé por qué levanta las manos. Yo adoro al Señor en mi corazón, dicen algunos. Yo en mi mente canto, dicen unos. Así le agrada al Señor. Yo en mi mente oro, dicen otros. Quizá así somos nosotros, hermano, pero hay personas que quieren ser fervientes, quieren gritarle al Señor, quieren ser muchas veces hasta celosos de los que están creyendo. Ellos andan ahí detrás de otras personas. ¿Usted qué es? ¿Es testigo de Jehová? ¿Es evangélico? ¿Es católico o es mormón? Soy mormón. Pues le voy a predicar al Señor Jesucristo y le voy a predicar la verdad. Fíjese que usted está creyendo en una mentira. Son así, son bien efusivos, son bastante celosos también de lo que creen. Y qué bueno, hermanos, también por esas personas. Qué bueno. Habían gentiles que eran así. Ellos querían ser como los judíos prácticamente. Veían en los judíos personas respetables, personas que andaban en rectitud y que querían agradar a Dios. Entonces ellos querían ser iguales. Y a ellos se les conocía como prosélitos.
Se les conocía como simpatizantes. Bueno, Santiago seguía tratando a los gentiles creyentes como creyentes de segunda categoría, hermanos, porque eso era. Un simpatizante no es un creyente. Aquí pueden haber simpatizantes. Yo creo que a lo mejor ha de haber alguno. Porque mi abuelita, hermano, fue evangélica. Ella me enseñó a orar el Padre Nuestro. Me enseñó el Salmo 99, creo que es. Mi abuelita, mi mamá era la que me explicaba lo del arca de Noé, de Sansón. Y yo aprecio mucho. Eso es un simpatizante, hermano. Haga conciencia usted ahorita, ahí donde está sentado, si es un simpatizante o es un creyente. En eso hay que hacer la diferencia. Santiago seguía pensando en que habían personas creyentes de segunda categoría. Santiago pensaba de que a los hermanos gentiles que sean simpatizantes, ahí déjenlos, que se guarden de lo de ahogado, de la inmoralidad sexual, de la sangre, de lo que es entregado a los ídolos, que hagan eso ellos, mientras nosotros seguimos siendo los verdaderos hijos de Dios. Santiago tenía ese pensamiento todavía. Olvidando la parábola que Cristo había dicho en Lucas capítulo 14, versículo 21, y no la voy a leer porque es un poco larga. Pero no sé si ustedes recuerdan, les dice, hubo una boda, y en esa boda el padre de familia, el padre de los novios, del novio, le dijo a su hijo, ve afuera, ve por los invitados a la boda y tráelos. Esos invitados eran sus hermanos judíos, eran los hijos judíos de él, de Israel, a los que él fue y les dijo, vengan al Padre, vengan conmigo. ¿Y qué creen que les dijo en la parábola? Unos le dijeron, fíjate que estoy bastante ocupado, tengo quehaceres, quizá hoy no voy a ir. Fue a donde otro y le dijo, tengo que ir a hacer tal cosa, estoy bastante atareado, hoy no voy a poder ir, perdón. Regresó el hijo entristecido a la casa de su padre y le dijo, no quieren venir los invitados. Bueno, pues ve otra vez y en el camino vas a encontrar personas y diles que vengan y se sienten a la mesa con nosotros. ¿Quiénes creen que eran esos hermanos? Que el Señor, los gentiles, usted y yo. Usted y yo. A pesar de nuestro respeto por las formas, la liturgia, lo que nosotros le damos el título de sagrado. A veces nosotros, hermanos, tenemos muy arraigado, y quiero que no malentiendan esto, no es malo, pero tenemos bastante arraigado muchas veces el cuido, decimos, de la casa de Dios. Y nos referimos a este lugar, a esta estructura que se ha hecho. Decimos la casa de Dios y somos bien celosos algunos con la casa de Dios. Yo conocí hermanas que se subían al púlpito de una iglesia a la que yo iba y limpiaban. Recuerdo una vez que se bajó la hermana de limpiar, yo estaba a la par de mi mamá y le dice la hermana, le dice, porque estaba limpiando el púlpito de la iglesia y se bajó, hermana, solo ir a limpiar, se siente un poder ahí, le dijo. A veces tenemos esas ideas nosotros. A pesar de eso, hermanos, las formas que tenemos, los puntos de vista, no existe tal cosa, hermanos, como creyentes A y B. No hay más hijos de Dios que otros. Eso no lo entendían en Jerusalén, tristemente. La iglesia de hoy debemos cuidarnos de caer en esas interpretaciones. Es que allá se siente más gozo. Es que la iglesia tal, ahí la adoración es más solemne. Es que los pentecostales se sienten más gozosos ahí, los cultos. Y en la mía nada. Todos somos cuerpo de Cristo. Tenemos un solo Señor, un solo Dios. Lo demás es secundario. Lo demás es forma. Hay una canción que me gusta mucho de La Hormiga, así se llama el grupo, búsquenla. Se llama Lo Fundamental. Y él dice,
En lo fundamental, amémonos. En lo secundario, tengamos paz, tengamos alegría. No tenemos por qué pelearnos, hermanos, de esas cosas. ¿Qué es lo fundamental para la iglesia de Cristo? Cristo es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro santificador. Él viene otra vez. El Señor nos trajo al Espíritu Santo para que fuese nuestro, ¿qué? Intercesor y consolador. El Señor Jesucristo ascendió al cielo y está a la diestra del Padre después de haber muerto y resucitado. Hermanos, es el credo de los apóstoles. Por ahí por el año 300, la iglesia en ese momento, buscando esto, una unidad de la iglesia, formó esto, el credo de los apóstoles. Y nosotros ya lo hemos leído aquí. Creo en Dios Padre, Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, y ahí sigue. Hermanos, ahí está lo fundamental, estúdielo. Porque usted va a ir un día a otra iglesia, puede ir a otro país. Aquí tenemos a Jamie quizás, que va a visitar otros hermanos de otros países. Sam ha venido desde otro país a visitarnos. Han venido otros hermanos muchas veces a visitarnos. ¿Y ustedes creen que los hermanos en realidad vienen o van buscando pelear con nosotros? ¿Doctrina? No, hermanos. Ellos traen en su mente lo realmente importante. Ellos eso es lo que traen. Pablo entendió muy bien, hermanos, esa verdad. Es por esto que tenemos una gran riqueza en sus cartas y libros sobre la teología de la gracia. Él no aceptó tal cosa como prosélitos. Él no creía que habían ya judíos ni griegos. Él no. Él dijo, no hay, en cuestiones de la salvación y la justificación, dijo, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay griego ni hay judío. No hay esclavo ni hay libre. Todos somos hijos de Dios. Por todos vino el Señor Jesucristo y se sacrificó por nosotros. Para Pablo no existía eso, hermanos. Hermanos, si hay alguien aquí que acepta hoy al Señor Jesucristo, no va a ser hijo de segunda categoría, ni de tercera, ni de cuarta. Va a ser hijo directo de Dios. Linaje de Abraham, dice en Romanos el apóstol Pablo. No necesitamos andar guardando ya días, abstenernos de comidas, ni tampoco circuncidarnos, hermanos. Ya no necesitamos eso. Es más, hermano, tenga cuidado con quienes, porque le van a llegar un día, hermanos, si tengan cuidado porque mucha del adoctrinamiento islámico, llega a través de eso. ¿Sabían que el Islam, muchos de sus líderes entienden de que ustedes muchas veces no saben diferenciar, y nosotros también no sabemos diferenciar entre la ley judía y la gracia en Cristo? Y por ahí nos agarran y nos empiezan a decir, ¿y usted por qué no guarda el día de reposo? ¿Y usted por qué come cuche en las pupusas? ¿Que no ha leído en la Biblia? Mire, el Corán también dice esto. Tengan cuidado, hermanos. Cuídense de eso. Cuidémonos de personas que también nos quieran judaizar. Porque por ahí han habido muchos hermanos que se han ido de la iglesia porque yo quiero tocar el shofar. Yo quiero hacer las oraciones como las hacían mis hermanos judíos, porque creen de que ahí hay una raíz pura de las cosas, porque dicen, no, es que hay que regresar a lo verdaderamente original, y vienen y son como una especie de prosélitos raros aquí occidentales, que ni siquiera se acercan a los prosélitos judíos de aquellos tiempos. Ahí andan queriendo, hermanos, a veces ponerse el kipú, querer hacer las oraciones así, como que estuvieran en el muro de los lamentos. Hermanos, eso es como lo que hacían en estos tiempos, judaizar. Cuídese de eso, hermano. Usted está bajo la sangre de Cristo. Es eso. Y guarde la unidad que hay ahí. Guárdela. Bien. Así como les decía, si hoy hay alguien que se entrega así al Señor Jesucristo, no importa
que usted vaya a ir a una iglesia profética, pentecostal, luterana, presbiteriana, bautista, en cualquier parte del mundo. Si su respuesta es un amén, entonces usted está guardando la unidad del cuerpo de Cristo. Usted puede decir, hermanos, los hermanos proféticos de mi colonia son mis hermanos. A pesar de que a veces no nos guste, hermanos, las formas en que se hacen las cosas. Usted puede tener ese amor de decir, los hermanos pentecostales que gritan y bailan y danzan y tienen unas cositas que hacen así en la alabanza. Usted puede amarlos, puede decir, ellos son mis hermanos también. El mismo Cristo de ellos es el mío. Usted puede decir eso. Usted está guardando la unidad del cuerpo de Cristo. Para finalizar, hermanos, de todo lo que hemos hablado hoy, veamos la resolución que da Pablo en el versículo 26, capítulo 21. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo obedece a pesar de parecer contradictorio a su manera de predicar o a lo que había llegado a Jerusalén. En Gálatas 2:11, Pablo confrontó, ustedes se recuerdan, les acabo de explicar, confrontó a Pedro y a Bernabé por razones similares a las que lo estaban haciendo pasar en este momento. Les había dicho hipócritas. ¿Y cómo es ahora que Pablo les está concediendo pasar él también por un tipo de voto de purificación? Pablo siempre iba a tener que hacerlo si llegaba a la iglesia de Jerusalén, porque él venía de tierras extranjeras, tierras gentiles. Y la tradición era de que aquellos que venían de pueblos gentiles debían llegar y debían de purificarse en el templo, porque habían andado contaminándose según la tradición judía. ¿Por qué Pablo entonces, hermanos, acepta el consejo y participa del voto de estos hombres? ¿Qué era lo que Pablo tenía en mente? Pablo buscaba hermanar a judíos y a gentiles. En el capítulo 20, versículo 10 y 13, oigan lo que dice, para aquellos que no recuerden lo que habíamos predicado. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, perdón, verso 10 y 11 del capítulo 21. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose de pies y manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Pablo tenía conocimiento de lo que le iba a pasar, hermanos. Incluso en el capítulo 20, a Pablo ya el Espíritu Santo le había revelado que a lo que él iba eran a prisiones en realidad. Y viene Ágabo y le dice, y le quita el cinto que andaban ellos acá. Era muy largo el cinto. No es como lo que nosotros hoy conocemos como cincho, si no, no le hubiera alcanzado para amarrarse todo. Agarra el cinto y se enrolla, se amarra las manos, los pies y le dice. Los profetas en aquel entonces tenían la costumbre de actuar lo que iban a profetizar. Así dice el Espíritu Santo, y le demostró cómo lo iban a amarrar. Imagínense Pablo viendo eso. El Señor dice que así me van a amarrar. Y los que estaban ahí alrededor de él, había llegado a la casa de un varón que tenía 4 hijas que eran profetisas también. Todos, incluidas las profetisas, le decían, no, Pablo, no vayas a Jerusalén. No lo hagas por el bien tuyo, no lo hagas. Pero él dijo, no quebranten mi alma, déjenme que vaya. Y ellos dijeron que se haga la voluntad del Señor, como vieron que no lo podían convencer. Pablo tenía ya la determinación de querer ayudar a sus hermanos judíos. Él sabía lo que iba, hermanos. Estaba dispuesto hasta morir si era necesario.
También, hermanos, se nos muestra que Pablo estaba sabedor de que la tarea no iba a ser fácil. Ya el Espíritu Santo le había dicho, bueno, Pablo, vos amás tanto a tus hermanos judíos, pero ellos te van a entregar a los gentiles. Amarradito te van a entregar. Y así te van a llevar. Y hermanos, adelante, aquí, usted puede seguir la lectura en su casa si desea. Aquí después de este versículo 26, dice que llegaron unos judíos de Asia, ya se habían calmado las cosas porque vieron que Pablo respetaba las costumbres de la ley, estaban tranquilos los hermanos, estaban participando de las celebraciones y llegaron unos hermanitos de Asia, que quizás eran los que habían llegado anteriormente a esparcir los rumores, y dijeron, ese es el apóstata, ese es el que anda diciendo que no debemos de hacer tal cosa. Y miren, hermanos, lo agarraron, lo revolcaron, le dieron duro, tan duro, hermanos, que tuvieron que llegar las autoridades romanas a quitarles a Pablo de entre ellos, todo golpeado, y llevárselo por temor a que lo mataran, porque esa era la intención de ellas, matar a Pablo. Pablo tenía una preocupación mayor, más que las formas, como les repito. A pesar de las diferencias, quería mantener la unidad de la iglesia y ayudar a sus hermanos judíos desde el respeto, hermanos. No desde la, no, hermanos, desde la ofensa. Así es como nosotros debemos de actuar. Hermanos, si usted verdaderamente tiene suficiente base como para decirle a un hermano, hermano, lo que usted está haciendo va en contra de la palabra del Señor, hágalo en respeto, hermano. No lo haga con ofensas. Hay ocasiones, hermanos, que algunos pueden llegar a decir, hermano, lo que usted está haciendo es algo del diablo, arrepiéntase, se va a ir al infierno si no deja de hacer eso. Deje de ser tan idólatra, deje de no sé qué. Y empezamos a dar los machetazos, ¿verdad? Hagámoslo desde el respeto, hermanos. No ofendamos a las personas. Respetemos la dignidad que tienen. El Señor nos hizo a todos a su imagen y, aunque no le guste, hermano, el otro hermano tiene dignidad impresa en él porque está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces respete la persona de su hermano y háblele desde el respeto. Estudie la palabra del Señor, haga como Pablo, sea erudito en lo que va a predicar y con el respeto debido dígale a las personas, hermano, yo en amor le quiero explicar este punto de la Biblia. Yo he visto que usted cree en esto, hermano. ¿Me permite exponerle lo que realmente dice la palabra del Señor? ¿Me permite hacerlo? No. Bueno, hermano, está bien. Usted ya cumplió su labor. En el capítulo 20, recuerdan a Pablo diciéndole a sus hermanos, estoy libre de su sangre. Yo les he predicado en tiempo y en fuera de tiempo la verdad y el evangelio de Cristo. No hay nada de ustedes que se me tenga a mí que imputar, porque yo ya les prediqué la verdad. Así sea usted, hermano. No ofenda, no ofenda, no hay necesidad de eso. Predique en paz, en armonía, con amor. Y si le dice el hermanito, no, hermano, cállese, deje de estarme diciendo locuras, está bien, hermano. Yo lo amo, que el Señor le bendiga. Usted ya cumplió su labor. Recordemos esto, hermanos, para finalizar. Cada interpretación, ya para el tiempo de los apóstoles, de las leyes y las enseñanzas de Jesús, respondían a una necesidad específica de cada iglesia en ese entonces. Jerusalén tenía una necesidad. Los pueblos gentiles tenían otras diferentes también en su cultura. Tristemente hubo mucha iglesia que nunca avanzó de la circuncisión de la carne y no pasó a la del corazón. El templo fue destruido, hermanos, el templo de los judíos. El templo fue destruido, ellos fueron esparcidos. El judaísmo hoy en día solo es una secta más que una tradición correcta de la ley. El judaísmo pasó a ser nada. De hecho, el judaísmo
Hoy verdaderamente los ortodoxos del judaísmo solo viven en pequeñas comunidades que están apartados de la civilización de Israel. Y entre ellos, ellos no usan tecnología, no usan combustión en el fuego, ellos todo es manual, todo es muy básico. Ellos viven encerrados en su círculo. Tristemente, hermanos, tristemente. La unidad no solo está en nuestra iglesia local, amén. También debemos entender el concepto utilizando lo que hoy en día, hermanos, hemos aprendido, una iglesia global. ¿Qué es una iglesia global? Bueno, ¿usted es capaz de creer de que en China tiene hermanos? ¿Usted tiene hermanos en el Tíbet, en Alaska? ¿Usted tiene hermanos en Perú, en Brasil, en las Amazonas? ¿Hay alguna etnia que ni siquiera se tape completamente su cuerpo? ¿Son hermanos suyos? Yo estoy leyendo un libro muy lindo en el que explica una costumbre muy curiosa de África, de unas hermanas de África. Por ahí, hermanos, la prostitución en realidad, las mujeres que se dedican a eso son las que en realidad andan tapadas de sus pechos. Lo normal es que no anden tapadas. Imagínense ese choque cultural para nosotros. Terrible para nosotros llegar y encontrarnos en un contexto así y que la hermana llegue así y nos diga, hermano, Dios le bendiga. Hermana, Dios le bendiga. Para nosotros eso es como, ¿qué pasó? Le vamos a decir a esos hermanos, hermana, tápese, se va a ir al infierno. Ven lo importante que es, hermanos, entender eso. Somos una iglesia global. La idea en realidad, hermanos, debería de ser, la palabra debería de ser católica, la palabra, porque es una iglesia universal. Pero para no herir, miren, fíjense, para no herir susceptibilidades religiosas, ya no utilizamos esa palabra. Pero en realidad a eso se refiere, a que somos una iglesia universal alrededor de todo el mundo. Y tanto como mis hermanos en Cristo allá en China, como en Brasil, como en otras etnias, yo soy parte también de esa iglesia. La unidad, hermanos, la podemos entender así también, no solo aquí en nuestra iglesia local, evitando los rumores, los chambres, las exageraciones, para no dañar el cuerpo de Cristo. También la podemos entender a nivel global. ¿O vamos a ser como Santiago, hermanos? ¿Nos creemos como los únicos que pueden llamarse verdaderos cristianos en Apopa? ¿Los hermanos de las demás denominaciones son seguidores a medias acaso para nosotros? Porque a veces somos bastante orgullosos con nuestra denominación y nos creemos como que si nosotros fuéramos los verdaderos. No, hermanos, también los demás hermanos que están en otros lugares predicando hoy mismo. Leamos, hermanos, Primera de Corintios para finalizar. Hoy sí finalizo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 20. Nueve veinte. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Si queremos ir a las naciones, si queremos predicar la luz del evangelio en nuestras comunidades, en nuestra casa, en nuestras familias, queremos penetrar en los lugares más oscuros con la palabra del Señor, debemos mantener nuestra unidad como cuerpo de Cristo y debemos decir, a pesar de las diferencias que tenemos, somos hermanos. Somos hermanos y nos amamos. Que quede eso en nosotros, hermanos, para finalizar este año. Que antes que finalicemos, si hemos creído esas cosas, si hemos pensado que hay por ahí hermanitos que andan bien errados,
y que yo tengo la verdadera teología correcta, hágalo en amor entonces. Predique en amor y respetemos también, hermanos. Para aquellos que no han recibido al Señor en sus corazones, no creamos en lo que Santiago dijo a esos prosélitos. No es así. Somos hijos de Dios, verdaderamente hijos de Dios, linaje de Abraham, pueblo santo y escogido. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has dado hoy. Padre, permítenos, Señor, entender, Padre, tu palabra. Permite, Padre, que podamos guardar la unidad de la iglesia tuya, Señor. La iglesia que tú compraste con tu sangre, Señor. Permítenos, Señor, ser, Padre, una sola carne, Señor, un solo cuerpo. Para ti, Señor, para darte la gloria a ti, no a nosotros, Padre. Permite, Padre, que podamos sentir amor a nuestros hermanos, Señor, de otras iglesias. Padre, siempre guardando, Padre, la verdad, Señor Jesús, que tú eres nuestro Dios, único Dios, nuestro Dios trino. Padre, ayúdanos, Señor, a que podamos, Padre, dejar a un lado, Señor, nuestras formas, nuestras doctrinas, quizás, Señor, hechas por hombres, nuestras tradiciones, Señor, y que podamos, Señor, concentrarnos en lo verdaderamente importante, en la unidad de tu cuerpo, Señor, en el amor, en la fe en ti, Señor. Ayúdanos a desarrollar estas características en nosotros. Permite, Padre, que nuestra iglesia, si va a las naciones, sea de manera, Señor, sabia, inteligente, que podamos, Padre, saber, Señor Jesús, entrar a otras realidades culturales, Señor, y que podamos impactarles con tu luz, con tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga. Voy a dejar con ustedes a nuestra hermana Jamie. Va a llevar un momento de oración. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar por 3 peticiones. Me gustaría que oráramos todos juntos por la identidad misionera en la que estamos siendo desafiados como iglesia para compartir la gran comisión. Así que pongamos todos de pie y vamos a orar. También vamos a orar por los pueblos no alcanzados y por los misioneros que están en el campo. Y por último, vamos a orar por nuestro primer ministerio de misiones, que Dios nos dé sensibilidad espiritual para saber cuál es el siguiente paso que vamos a dar, porque nosotros podemos tener muchas ideas, pero al final lo único importante es qué es lo que quiere Dios. Así que vengamos en palabras de oración. Padre que estás en los cielos, Dios, te damos muchas gracias porque tú este año abriste muchas puertas. Tú este año, Señor, inclinaste tu oído y escuchaste nuestras oraciones. Tú sabes que ha sido difícil tantos años para llegar donde estamos, Señor. Tal vez no tenemos un misionero o una misionera en el campo, Padre, pero el hecho de ya, Señor, tener en nuestros corazones el deseo de ir y predicar tu evangelio, Señor, a esas almas que necesitan de ti, necesitan escuchar el nombre de Jesucristo. Padre, esta mañana nos unimos en una sola oración pidiéndote por fuerza espiritual, por sensibilidad espiritual, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia primeramente santa ante los ojos de ti. Ayúdanos a ir a una sola dirección como un cuerpo de Cristo, Señor, porque tú eres la cabeza y nosotros somos los miembros. Ayúdanos a crear una unidad, Señor Jesús, en amor.
Ayúdanos a ir en una sola dirección, Padre, y esa dirección es la cruz, porque ahí, Señor, nosotros podemos encontrar nuevas fuerzas, podemos encontrar la dirección, Señor. Gracias porque has visto a la iglesia de Apopa, Señor. Aunque nos llamen pequeña, Padre, sabemos que de acá, Padre, van a salir cosas grandes, Señor. De aquí van a salir misioneros, Padre, que prediquen tu evangelio a esos lugares donde nadie quiere ir, Señor, porque es muy difícil, Padre. Oramos también por los pueblos no alcanzados, Señor. Cada día hay muchos que se levantan, Señor, sin leer tu palabra. Hay muchos, Señor, que están adorando a dioses falsos, Padre. Hay muchas mujeres, Señor, que sufren, Padre, porque no hay, Señor, quien les predique el evangelio, Dios. Hay muchos niños, Señor, que están siendo adiestrados, Señor, para que cuando sean grandes sigan adorando a esos dioses falsos, Señor. Oramos por esos pueblos no alcanzados, Señor. Sabemos de que tú eres, Señor, el que da la fortaleza, tú eres el que guía, Señor, tú eres el que hace el camino para que personas como nosotros, Señor, que no tenemos a veces recursos, no tenemos los estudios, Señor, tal vez no tenemos la fuerza, Señor, pero contigo sabemos de que todo es posible, Señor. Ponemos en tus manos el siguiente paso que como iglesia vamos a dar. Ayúdanos a entender la importancia, Señor, de predicar tu evangelio. Muchos piden que tú vengas ya, Señor, pero hay tanta necesidad, Dios. La mies es mucha y los obreros son pocos, Padre. Te rogamos para que envíes obreros a tu mies, Señor. Te rogamos para que tú levantes, Señor, a jóvenes, Señor, que estén apasionados por ti, Señor. Jóvenes nuevos, Señor, que no les dé pena, Señor Jesús, predicar tu evangelio, Señor. Porque tú dices que harás hablar a las piedras, Señor, pero esta iglesia te dice, Señor, que aquí hay jóvenes, hay hombres, hay mujeres, Señor Jesús, que aún no saben cuál es su llamado, Señor, pero que seas tú poniendo en su corazón, Señor, esa sensibilidad y amor por esas personas que aún no te conocen, Padre Celestial. Señor, ten misericordia, Padre, ten misericordia de nosotros, Señor, danos la sabiduría. Danos ese entendimiento, Señor Jesús, que con nuestras fuerzas no podemos, Señor, pero contigo todo es posible, Padre Celestial. Ayúdanos a olvidar la forma, Señor, y que nosotros, Padre Celestial, emanemos esa fragancia de Jesucristo, Señor, a todas las naciones, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener la autoridad que tú nos has dado en Hechos 1:8, Señor. Tú nos has dado la autoridad de predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Padre Celestial. Tú nos has dado esa autoridad, Señor Jesús. Bendícenos, Señor, bendice esta congregación, Señor. Padre, quítanos cualquier venda, Señor, cualquier cosa, Señor Jesús, que nos haga creer que no debemos ir, Señor, porque sí debemos ir, es un deber que tenemos todos los cristianos. No necesitamos un llamado para ir y predicar, Señor. El ser hijos tuyos ya nos da la autoridad de predicar tu evangelio, Señor Jesús, porque hay muchas almas que no te conocen, Padre Celestial. Y nosotros somos frutos de misioneros que han venido, Señor, años atrás, Padre. Y así queremos ver, Señor. Qué lindo sería, Padre, ver a esas tribus, esas etnias, Señor, adorándote en su cultura, en su idioma, Padre Celestial, todos a unísono, Señor, proclamando que tú eres el Dios, Señor Jesús, y que Jesucristo murió por ellos, Padre. También oramos, Señor, por el nuevo ministerio de misiones, Padre. Oramos por todos los que quieran incluirse, Señor, a esta hermosa obra, Padre Celestial. Señor, somos conscientes que necesitamos de ti, Padre. Necesitamos tu guía, Señor. Ayúdanos a saber qué hacer, Padre Celestial. Tal vez pueden haber muchas puertas, Señor, pero nuestros caminos no son tus caminos, Padre. Tú tienes algo mejor, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial,
a prepararnos, Señor. Prepara tu iglesia, Señor, porque necesitamos personas que estén orando, Señor. Necesitamos personas, Señor, que estén al tanto de los misioneros, Señor. Necesitamos personas que den, Señor. Necesitamos todo un ministerio, Señor, para llevar a cabo esta gran comisión, Señor, porque no solo es el misionero, sino es toda la iglesia, Señor. Por eso te pido, Señor, por favor, que tú creas en nosotros, Señor, un mismo sentir, Padre Celestial. Ayúdanos a amar a esas naciones, Señor, porque tú diste a tu Hijo único, Dios, por amor a todas las naciones, Padre Celestial. Te agradecemos por las puertas que tú estás abriendo para esta pequeña congregación, Señor. Porque la misión, Señor, es tuya, Padre. Nosotros solo somos instrumentos de tu palabra, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor Jesús, porque al fin encontramos nuestra identidad, Señor. Y somos una iglesia misionera, Señor, pero no lo vamos a hacer si no es con tu ayuda, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendice la vida de Kevin, Señor. Que seas tú dándole sabiduría. Bendice a Ileana también, Padre Celestial, que es su esposa, Señor. Que ellos puedan, Señor, estar en un mismo sentir, Padre, para llevar a cabo, Señor, este año 2024, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.